Hola, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos en este día domingo para compartir una vez más la palabra del Señor. Hay una palabra muy linda e interesante que escribe Pablo, que está en el libro de Filipenses capítulo 1, versículo 19 al 26, que quiero leerlo enseguida. Y es una palabra inspiradora que Pablo le da a los hermanos que están en Filipo. Dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. Confiando en esto, sé que quedaré y que aún permaneceré con todos vosotros, para vuestro provecho y gozo de la fe, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Estas son unas palabras que Pablo escribe en el capítulo 1 a los hermanos que están en Filipo, como dije anteriormente, una palabra de esperanza, instando y hablando de lo que iba a suceder y de la confianza que él tenía, ¿cierto? Pablo está inspirado por el Señor, por el Espíritu Santo, y su visión es de esperanza, ¿cierto? Y de dar esperanza a los hermanos que están en Filipo. El problema es que Pablo escribe esta carta, escribe esta, esta información la escribe él estando en la cárcel. Estando en la cárcel, en un lugar quizás en la antigüedad las cárceles eran terribles, hoy estar en la cárcel debe ser terrible, pero en la antigüedad lo era aún más, eran cárceles heladas, no había luz, no había poca agua, la administración del agua era poca, ¿cierto? No había el agua potable como la tenemos hoy día. Hacía mucho frío, ¿cierto? Eran incómodas, eran sucias, pasaban la mayor parte incomunicados, pasaban solos. Y en esas condiciones de oscuridad, de soledad, es cuando Pablo, contrariamente, escribe esta carta e inspira a los hermanos a seguir adelante, a anunciar más del Evangelio, a hablar de lo que iba a suceder y que pronto Él estaría con ellos, de que pronto Él estaría con ellos. En estas circunstancias es que Pablo tiene esta visión esperanzadora, ¿cierto? Enfoca, ¿cierto? Esta palabra de esperanza hacia los hermanos que querían saber y querían estar con él. Estaban los hermanos muy desalentados, estaban muy tristes y necesitaban a alguien que los motivara. Y Pablo les escribe esta carta. Y como dije al principio, lo asombroso es que Pablo está en una condición peor que ellos. Está en una condición extremadamente difícil. ¿Cómo Pablo logra mantenerse? ¿Cómo logra dar esta palabra de, de esperanza, estas palabras de aliento? Y es porque Pablo tenía una visión diferente a lo que tenían las demás personas en ese momento. Una visión hacia el futuro, una visión de esperanza. En los versículos 19 y 20 dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación, conforme a mi anhelo y esperanza que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre ahora, también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Palabras hermosas, anhelo, esperanza, confianza, palabras que salen y brotan del apóstol Pablo en medio de la dificultad. Pablo tenía una visión diferente a lo que tenían
todas las personas tenían una visión de confianza, una visión de esperanza, de anhelo, de esperar las cosas que Dios le había prometido y que él sabía que Dios podía darle. Pablo tenía una mirada de fe, una mirada de fe. ¿Qué es la fe? Como hemos hablado varias veces, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pablo podía visualizar que tarde o que temprano vendría una respuesta de Dios y él la creía y la aceptaba para sí. No importaba donde él estuviera, no importaba lo que estaba sucediendo alrededor, sino que las palabras de Pablo no nacían de lo que estaba sucediendo alrededor de él, sino que nacían de lo que él tenía en su corazón. ¿Qué es lo que había en su corazón? Fe plena en Cristo, fe plena en la palabra de Dios. Sus palabras, como le vuelvo a decir, no salía de las circunstancias. A veces nuestras palabras son de tristeza, son de amargura, y es por las situaciones que estamos viviendo. Más, a pesar de las cosas, nuestras palabras tienen que aprender a ser de esperanza, palabras motivadoras, palabras de alegría, palabras de confianza, palabras de fe, no importando las circunstancias que estemos. Así lo hizo Pablo. Pablo no se dejó amedrentar por la situación, en este caso de estar en la cárcel. Pablo miraba al Señor, tenía plena fe y confianza de lo que Dios haría en su vida, que pronto Dios tendría una respuesta para él. Por eso no importaba dónde él está, dónde él estuvo, sino lo que había dentro de él. Y esa era también una pregunta para nosotros. Eh, no importa dónde estemos, en qué situación estás tú, sino lo importante es lo que tú tienes en tu corazón. Pablo también nace esta fortaleza interior a través de la adoración y la devoción a Dios. Cuando nosotros adoramos a Dios, cuando nosotros somos devotos al Señor, es Dios que cambia, ¿cierto?, nuestro espíritu. Cambia nuestro espíritu, lo transforma de un espíritu de tristeza a un espíritu de alegría. En Santiago 5, versículo 13, dice, si está alguno afligido, haga oración. Pablo, a través de la oración, a través de la palabra del Señor, él fue inspirado por el Espíritu Santo a escribir todas estas epístolas que disfrutamos hoy día nosotros como cristianos. Muchas de las epístolas que están escritas fueron escritas en la cárcel y porque fueron inspiradas por el Espíritu Santo mediante la oración y la búsqueda personal del apóstol Pablo. Por eso es importante que en los momentos difíciles que nos rodean, nosotros aprendamos a buscar más del Señor. Es muy fundamental la búsqueda personal de Dios en la oración, en la alabanza, cantar salmos, cantar cánticos de alegría al Señor, porque Dios es bueno y misericordioso con nosotros. Amén. Voy a leer una parte, a ver. El Salmo 30, 12. Salmo 30, 12. Dice así. Salmo 30, versículo 12. Nos insta a que tengamos esperanza en el Señor. Dice así, por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. El salmista está haciendo un cántico y está hablando de muchas cosas que le sucedieron, pero al final dice, gracias Señor porque desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría, y por esta causa, por tanto, cantaré a ti, gloria mía, y nunca estaré callado. Jehová, te alabaré por siempre, porque tú eres mi esperanza, porque tú eres mi confianza. El Salmo 13 es un salmo el Salmo 30, perdón, es un salmo muy lindo y muy esperanzador, que también emanaba quizás en la vida de Pablo, alabando y glorificando a Dios, visualizando lo que Dios le iba a dar. Pablo también tenía una mente ganadora. En el mismo Filipenses,
Versículo 21, capítulo 1, versículo 21, Pablo dice, estas palabras son muy interesantes, muy lindas, que las hemos escuchado siempre. Dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. De alguna otra forma, Pablo tiene una visión ganadora. A pesar de lo que suceda, muera o viva, él es ganador. Él es ganador. Para mí el vivir es Cristo. Dice, si yo vivo, vivo para Cristo, y si muero, es ganancia, porque estoy con Él. Y Él dice más adelante, dice, y si muero, por supuesto que me gustaría estar más cerca de la presencia del Señor, pero sé, dice, sé que voy a estar con ustedes. Palabras de inspiración. Sé que voy a estar con ustedes, que no va a pasar nada y que voy a estar con ustedes para gozarme de la palabra del Señor, porque sé que vamos a estar todos juntos y todo esto va a resultar para mi provecho y para el provecho de ustedes y gozo de la fe. Versículo 25 dice, para que abunde vuestra gloria en mí, en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. ¿Cómo está nuestra visión? ¿Cómo está nuestra mirada en medio de la tormenta, en medio de la dificultad? ¿Estás triste? ¿Estás desemparanzado? Busca más del Señor, llénate de su presencia para que el Señor te inspire, que inspire tu vida a seguir adelante, para que el Señor, a través de su Espíritu Santo, inspire tu visión y puedas ver las maravillas y las riquezas que Dios tiene para ti y para tu vida. Fortalécete en la palabra del Señor. Es el Señor nuestra fortaleza a través de su palabra y Él te dará fuerza para seguir adelante. No importa que estés encerrado, no importa que estés en medio de un lugar oscuro, donde haya frío, donde haya adversidad, así como estaba Pablo, visualiza las bendiciones de Cristo. Que Dios te bendiga grandemente y que esta semana sea una semana de bendición para tu vida y para toda tu familia. Que Dios te bendiga. Amén.